Bien. Martín, decime cuando estén conectados todos. Dale. Está, a ver, qué temita tenemos acá. Galería. De vuelta Estamos, está inhabilitado. Iván. Y además tú que no te escucho. Me inhabilitaste de vuelta, no puedo compartir. Para. Acá estoy. Ahí está. Iván está, ¿eh? Yo Ahí lo está. veo, Iván. Está. Salí bajito, pero ¿por qué? No Sale sé. con el volumen de. No sale con el departamento. Ahora sí, listo. Perfecto. Ahí, ¿dónde lo saco? Perfecto, acá estamos de vuelta. Bueno, parate que voy a correr esto acá. Please move this window are from, no sé qué me está diciendo acá, pero que me deje de joder. Bien. Me van a escuchar renegar un montón, ¿eh? Dame un mate, Iván. Dale. Bueno. A ver, no, vos te fuiste acá. Ya estoy, ¿eh? Yo tengo pantalla acá, ¿eh? Sí, pero acá no tenemos audio en el parlante. ¿No me escuchas vos? Que puede ser acá. No. Ahí está, ahora sí tenemos audio acá. Espectacular. Listo. ¿Listo? Antes, Bueno. disculpa, antes que sigas, a ver, para si cuánto tenemos acá, lo tenemos Iván. Déjame ver un chiquito más tú mientras vos. ¿Cómo es? Yo te escucho allá, como si me estuvieras hablando a una cuadra, Tincho. Tengo el micrófono al lado, ¿eh? Ahí, a ver, ahí mejoró, ¿no? Algo. Que te soy honesto. Sí, para un chiquito que a ver los participantes. Bueno, acá tenemos a vos, Manuel, Iván, me faltan dos más. Bueno, a ver si se conectan. Bueno, no. Antes que nada, decirle tanto a Manuel, Iván, por ahí, a ustedes, no es lo más lindo la electrónica. Ahí se conectó Jaime. No es lo más lindo la electrónica, pero lamentablemente hay que darlo. Por eso, por ahí les pido que no se ¿cómo es? Que no se pongan mal, que por ahí contesten alguna pregunta o algo, pero bueno, hay que darla, porque en la COM dice que hay que darla, y bueno, no nos queda otra. Pero capaz que a alguno le gusta, capaz que al otro dice no, como la señora recién, electrónica, chao, me tomo el palo. Pero bueno, no queda otra, muchachos. Esto es como la secundaria. A uno le gusta la matemática, a otra la geografía, otra la historia, y el temario es uno solo, y esto es lo mismo. Listo, Matu, te dejo. Bueno, igual no es nada del otro mundo, gente. No, esto es básico. Como les dije al principio, no queremos que salgan ingenieros electrónicos. Es un pantallazo a lo que es la electrónica y nada más. No es nada del otro mundo. Bueno, continuamos. El diagrama que ustedes están viendo acá es la forma más sencilla de medir una resistencia, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta es que para medir esta resistencia de esta manera, no tiene que haber tensión, ¿sí? Acá está el diagrama hecho ya por un colega mío con 5 voltios, pero no tiene que estar la tensión conectada para medir la resistencia. En este caso, 330 ohms, perfecto. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, no sabemos, la resistencia está completamente borrada, no hay número, no hay colores, perdón, no hay absolutamente nada? Bueno, todos los testers traen una escala que va desde continuidad 200, así sucesivamente hasta 20 mega ohm. Bueno, cuando nosotros queremos medir una resistencia y no tenemos colores de nada, lo primero que hacemos es poner en el famoso continuidad. Vamos a prenderle la luz a esta basura, a ver si anda. Sí, continuidad. En donde continuidad, si nosotros juntamos las dos puntitas, es el famoso ruidito que ustedes escuchan. ¿Sí? ¿Ve? Ahí me marca 0,1. Si no sabemos qué tipo de resistencia tenemos. Bueno, si en esa escala a nosotros no nos marca absolutamente nada, seguimos con la de 200 ohms.
¿sí? Seguimos con la escala que sigue hacia arriba, 200 ohm. Y medimos, ¿sí? En este caso, el tester me debería marcar. ¿Ven lo que marca? Yo lo viro al revés, ahí. ¿Ven lo que marca? Ahí me está marcando la resistencia del cable, nada, prácticamente. Cero, cero. Y cuanto más suba en la escala, menos me va a marcar, porque yo le estoy dando mayor resistencia al tester. O sea, estoy pidiéndole que mida una resistencia mucho más grande que los cables mismos que uso para medir. Nada más, es eso. Entonces, No por va a ser tan ejemplo, preciso. exacto. Si yo tengo una resistencia de 1 kilo ohm, 1000 o 1000 ohm, como se le llama normalmente, que es la resistencia que yo les mostré acá, que es esta que está acá, nosotros no sabemos que tenemos, que está borrado completamente, ¿no? Está borrado acá, no tengo colores, no tengo nada. Bueno, va a ser bastante difícil sin los cocodrilos, pero vamos a hacer una prueba para que ustedes vean en continuidad qué es lo que me va a medir el tester. Vamos a ver si nos mide en continuidad el tester la resistencia de 1000 ohm. ¿Qué me está diciendo? Nada, porque no lo estoy agarrando. Ahí está, la estoy haciendo bosta. 490. Me mide cualquier cosa. ¿Sí? Bueno. Ahora, nosotros nos vamos. Seguimos buscando en la escala. Seguimos buscando en la escala hasta 2K. Miren cuánto da. Yo sé que es de 1000, pero miren cuánto dio en la escala. ¿Se ve al revés o ustedes ven bien la imagen del tester? Uno que me conteste. Manu, 416. Se ve bien. ¿qué dice el tester? 916 dice. 976. 76. 976. Es 1000 ohm. Se aproxima a 1000 ohm. Pero para poder medirla, esta resistencia, tuve que ir paso por paso hasta llegar a esa medida. Van a encontrar resistencias más chicas, resistencias más grandes, y como les dije, que eso ya es un poco más avanzado, pero no quita que les pueda llegar a pasar, tengan que medir resistencias con tensión. Con tensión. O sea, ya sea 12 voltios, 5 voltios, como dice acá, o inclusive a veces 220 voltios, dependiendo la tarea que ustedes realicen. Pero no es la muerte de nadie, chicos. Esto es un breve repaso. Cualquier duda me van preguntando, levantan la mano o directamente hablen y yo los escucho, porque en este monitor que es tan chiquito veo solamente a 2 personas y el Radio Club. No, en realidad me estoy viendo yo, fiero, como siempre, y la cara de Manu acá y el Radio Club. Bueno, vamos a los colores. Las resistencias tienen varias formas de simbolizarse, ¿sí? Con 3 bandas, como dice acá arriba, con 4 bandas, perdón, 4 bandas acá, arriba, perdón, ¿sí? Y 6 bandas, en las cuales son códigos de colores que no les voy a pedir que se los aprendan, porque, a ver, si se los aprenden es un gol de media cancha porque es muy útil, pero yo, que trabajo con electrónica desde los 16 años, jamás me estudié los colores, nunca. Tengo un machete ahí pegado en la ventana, cada vez que, ¿cuánto era esta? Ajá, listo, está, y mido, ¿sí? Bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta. Nunca me aprendí los códigos de colores y no es la muerte de nadie tener un machete para saberlos. Eso se los aclaro porque no es gran ciencia tampoco. El primer color indica el primer número, ¿no? En este caso, por ejemplo, la banda 1, en este caso es color rojo. El color rojo es 2. La segunda banda indica el segundo número o la segunda banda. En este mismo caso sigue siendo el rojo. Entonces tenemos 22. Vamos bien hasta ahí. El tercer color es el múltiplo, ¿sí? En esta resistencia es el múltiplo. O sea,
cuántos ceros se le va a agregar a esa resistencia. En este caso, este color es marrón, o sea, 1. Entonces, ¿de cuánto sería esta resistencia? 220 ohms. Porque tenemos 2, 2 y la cantidad de cero que le vamos a agregar después del segundo color rojo, o sea, marrón, 1. O sea, sería 220 ohms. 220 ohms. En este caso, es exactamente lo mismo, pero con 3 bandas y un último color que multiplica la cantidad de ceros. Acá son 220 ohms. Como pueden ver, ahora vamos a hablar de estas banditas. Vamos primero a los colores. Acá tengo, por ejemplo, amarillo. ¿Amarillo qué es? 4. Azul. Azul es 6. 46. Verde 5, si mal 5. 46, 465. Y naranja es 3. 465 y 3 ceros hay que sumarle a esa resistencia. Manuel, ¿de cuánto sería? ¿Cómo? No. Yo estoy acá en el primero. Anda al segundo, mirá, acá. ¿Ves la Sí. maldita? Bueno, mirá, tengo el amarillo que es 4 acá. Sí. ¿Ves? Bueno, Sí. tengo el azul que es 6. 6. Sí. Bueno, 40, ahí vamos 46. Tengo el verde que es 5. ¿Sí? Sí. 4, 6, 5. Y tengo el naranja que es 3. Sí. Bueno, 4, 6, 5, 3. Entonces, 4, 6, 5 más 3 ceros. ¿Cuánto sería? Decime el número nada más. 465.000. ¿No? Exactamente, sí. 465.000 5.000. ohms. ¿Sí? O 465, dijimos 46.5 ohms. ¿Sí? 465 por 10. Son 465 kilo ohm es esta resistencia. ¿Sí? O sea que, una pregunta. Sí. Sí. En la primera resistencia tenemos tres colores, a uno del otro lado. Ese tercer A estas color, todavía no le demos importancia. Ya les voy a explicar bueno. qué es. Vamos con los colores estos. En el tercer color marrón. El color marrón. Disculpame, tuve que cerrar la puerta porque me están gritando los chicos afuera. Sí, dale de vuelta. El tercer color marrón de la primera resistencia. Sí. En la segunda pasa a ser el cuarto, que es el multiplicador de cero. Es el multiplicador, exactamente. Son la cantidad de cero que vos le vas a agregar a estos dos números que vos sacaste acá. Sí, pero ¿Sí? Por ejemplo, en la segunda resistencia pasa a ser el cuarto color ya. Exactamente. Eso no Exactamente. Son los multiplicadores. Siempre el último color es el multiplicador del número que vos tomaste acá. ¿Sí? La de abajo, por ejemplo, es rojo, que es 2. 2. Este color, que es violeta, me parece que es el 7. Y el azul, que es 6. Entonces tenemos 276. 276. ¿Vos anotás? 276. ¿Qué color tengo? ¿Qué color sigue? El negro. El negro era 0. O sea, 276, 2760. ¿Sí? 2760 ohm. Ohm. ¿Sí? Acá lo dice 276 ohm. ¿Se entiende más o menos cómo es? Es una soncera. O sea, a ver si tengo una resistencia grandota acá para mostrarles. No tengo ninguna de las grandotas. Ah, tengo una. A ver, un momento. Tengo. Una grandota para mostrarles. A ver, esta. Esta, por ejemplo, acá. Tengo muchas placas, por eso, mirá. En esta grandota, a ver, ahí esa. Miren lo que es eso. Esta acá. La veis, coloré. ¿Se alcanza a ver? ¿O no? Gris puede ser, marrón. Marrón, verde y negro tiene. Ah. El gris está arriba, ya te voy a decir que es el gris. Pero dice, perdón, marrón, a ver, pará. No, me encandila peor. Marrón, verde, negro. Usando esta tabla, Sí.
usando esta tabla. A ver, ¿quién me puede decir qué valor tiene esa resistencia? Si tengo como primer color marrón, 1, como segundo color verde, 5. 5, y el multiplicador es 0. 150. Exactamente, sí señor. Sí 150 ohms. señor. Esa resistencia es de 150 ohms. ¿En qué cambia el tamaño? O sea, ese tamaño es 5 octavos. ¿A qué me refiero? Esa resistencia es tan grande que tolera alta temperatura y bastante amperaje. ¿Sí? Las otras resistencias de 1/4, como las que le mostré recién, estas, son resistencias que se usan para circuitos con baja corriente y muy baja temperatura. Esa es ¿Sí? más alta, por ejemplo, esa es más alta en ohms, pero es más chiquita. La otra es más grande, pero menos capacidad, o sea, en ohms, porque tiene 150, puede ser. Exactamente, sí A, ma- señor. Aunque te parezca a- mentira, a esta, mayor y menor, digamos. exactamente, aunque te parezca mentira, esta resistencia así chiquita, esta resistencia de 1000 ohm o 1K, como vos la ves, resiste, opone mucho más la corriente a esa grandota que vos acabas de ver Claro. ahí. Bien, Aunque te entendí. parezca mentira, así de chiquita como la ves, opone mucho más el paso de la corriente que esa grande. La verdad. ¿Sí? Para eso es muy importante tener el código de colores a mano. ¿Sí? Ahora sí, vamos a las últimas banditas. ¿Qué son las últimas banditas? Es el porcentaje, es la tolerancia de cada resistencia. O sea, más, menos 5% del total del valor de la resistencia. ¿Sí? Ah. En este caso, si nosotros tenemos una resistencia de 220 ohms, con un color dorado acá, con un color dorado, nos quiere decir que esta resistencia se va a bancar un 5% más de 220 o un 5% menos de corriente. O sea, Tiene un changüí. exactamente, es el changüí. El changüí, Sí, sí, exactamente, está bien, dependiendo el circuito en el que esté puesto. tal ¿No? cual. Por ejemplo, a esa resistencia 220 ohms la ponemos como, como limitador de corriente de un transistor de un TIP 41, por ejemplo, de un transistor como este, que ya vamos a ver qué son los transistores, pero por ejemplo, con un transistor como este que es de 5 amperes, no pasa absolutamente nada porque va en la base, en la patita del medio, y como maneja poca corriente, esto no le hace nada. Ahora, si esa misma resistencia de 220 ohms que nosotros estamos viendo acá, la ponemos a limitarle la corriente, pero un transistor, por ejemplo, un 2N3055, que se usa para las fuentes, a ver si se ve, la fuente que está acá atrás mío, esta fuente, por ejemplo, trae atrás para regular la tensión, para llegar a los 13, su conexión de internet es inestable. Bueno, vivo renegando con internet y puteo a todo el mundo, así que yo soy así. Si la resistencia, que esa de 220, nosotros la ponemos a limitar la tensión de entrada de la base de ese 2055 que se banca 140 amperes, el 5%, el changüí que vos le dijiste, Jaime, lo va a tener para arriba. Lo va a tener para arriba porque le estamos pidiendo que se banque mucha corriente de entrada a la base del colector de un transistor de ese tipo, de ese tamaño. ¿Sí? Ahora, en un transistor que se banca poca corriente, no sería tanto el problema para la resistencia. Es aquí que se utiliza para ese tipo de transistores resistencia más grande que ahora vamos a ver más acá abajo. Esta es la tolerancia. Hay dos tipos de tolerancias. Dorado y plateado, en donde dorado es más o menos 5% y plateado es más o menos 10% de tolerancia. ¿Sí? Y después tenemos la resistencia, esta es la concheta del circuito, la que te dice el coeficiente de temperatura que se aguanta. O sea, el último renglón, como pueden ver acá, el coeficiente de temperatura, seguimos teniendo la banda
la banda plateada, perdón, dorada, ¿no? Del más menos 5%, pero a la vez tenemos una banda marrón acá, un marrón más oscuro que el marrón común de la resistencia, ¿sí? Acá no va de este color, es un poquito, este marrón es un poquito más oscuro que el normal de la resistencia, que te va a indicar cuánta temperatura va a tolerar la resistencia según el habitáculo en donde esté. O sea, no es lo mismo estar haciendo trabajar una resistencia en un teléfono celular, ¿sí? Que por ejemplo, la voy a dejar acá a mano porque siempre me tengo que levantar, que en una placa como esta, por ejemplo, que está adentro de un habitáculo, alrededor hay aire circundante, no pasa absolutamente nada. O sea, es muy importante saber el coeficiente de temperatura, muy rara vez se utiliza, chicos, muy rara vez se utiliza, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, estás haciendo, y se los voy a pasar a la radiofrecuencia, vos estás haciendo un lineal, te vas a fabricar un lineal, perfecto. El lineal, para los que no saben, es un amplificador de radiofrecuencia, ¿sí? Se usa mucho en los equipos esto para levantar los vatios de los equipos. Estás haciendo un amplificador lineal, ¿sí? El cual vos sabés que va cerrado en una caja cerrada de metal para evitar que la radiofrecuencia se fugue, ¿sí? Y te olvidaste de que tenés que ponerle resistencias en la parte de potencia, resistencias con coeficiente de temperatura. ¿Por qué? Porque es una zona muy caliente, por lo tanto todos los equipos inclusive llevan cooler, porque esas son zonas que se calientan un montón. Entonces necesitan no solamente resistencia con coeficiente de temperatura, sino que también necesitan ventilación. Porque al no tener ventilación, se suicidan solo, como digo yo siempre, se suicidan solo los componentes electrónicos, por falta de refrigeración. Por eso los equipos de radio, al trabajar con radiofrecuencia, necesitan obligadamente tener sistemas de refrigeración y en muchos casos van a encontrar resistencias con coeficiente de temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Prosigo. Acá está la ley de Ohm de vuelta, ¿sí? Más o menos como yo la dije, ¿no? Yo la aprendí de esa manera, cada cual la aprende como quiere. No es necesario que ustedes se la aprendan. Ustedes tienen que saber nada más que en todo circuito eléctrico, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Ya los voy a incluir en eso. Acá está. Bueno. Imagínense en este circuito. Es el mismo circuito, usamos el mismo voltaje, usamos la misma resistencia. Nosotros sabemos que tenemos 5 voltios, tenemos una resistencia que está completamente quemada. No sabemos de qué era. Se quemó la resistencia y se nos apagó el equipo. Y encontramos esta resistencia en la etapa de salida. Mirá vos, en el PA, en la etapa de potencia, encontramos una resistencia quemada. Y no sabemos qué resistencia es porque está completamente cocinada. Pero sí sabemos que en esa parte hay 5 voltios y tenemos los miliamperes que corren por ese circuito. Entonces ahí aplicamos la ley de Ohm. Entonces si tenemos el voltaje y los miliamperes, ¿sí? Que los miliamperes se miden en intensidad, bien lo dice acá, intensidad es igual a 15.15 miliamperes, ¿sí? Y el voltaje siempre sigue siendo el voltaje del circuito, tomamos como referencia, mediante el triangulito, la resistencia. La ponemos como resistencia igual. Si la resistencia está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. ¿Sí? Si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Regla de 3 simple. Entonces, 5 voltios, que es lo que tenemos, siempre dividido los miliamperes que tenemos en el circuito, que nos da como resultado 330 ohm. Por eso es muy importante la ley de Ohm para cualquier circuito eléctrico. Y de la misma forma pueden saber los miliamperes que circulan o los amperes que circulan por el circuito o el voltaje, siempre aplicando la ley de Ohm.
siempre aplicando la ley de Ohm, ¿sí? Acá se puso como ejemplo la resistencia, pero ustedes pueden saber con este simple triangulito el voltaje, pueden saber los amperes y pueden saber la resistencia. ¿Sí? Cualquiera de los tres, aplicando la misma ley de Ohm, porque se aplica a todos los circuitos, a todos por igual, sea componentes electrónicos, sean placas, sea electricidad domiciliaria, industrial, donde sea, la ley de Ohm existe siempre. Tipo de resistencias eléctricas, se clasifican entre grupos. Acá viene lo lindo. Lineales fijas, ¿qué son? Su valor no cambia. Y está predeterminado por el fabricante. O sea, la mostré recién, que es la que está acá abajo. Variables. La resistencia variable varía su valor de acuerdo a un rango definido. Acá tengo una, ya les muestro. Igual hay un ejemplo acá. Y las no lineales. Las no lineales, su valor varía de forma no lineal, dependiendo de distintas magnitudes físicas. O sea, temperatura, luminosidad, etc. Vamos por la resistencia fija. Como estuvimos viendo recién, esta es una resistencia fija. A esta no hay forma de variarle la tensión, nada. Sabemos que está la primera bandita, la segunda bandita, el multiplicador, o sea, la cantidad de cero que le vamos a agregar, y la tolerancia de la misma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué tipo de resistencias van a encontrar? De carbón, aglomeradas, de capas, ¿sí? O sea, una capa envuelta a la otra con un aislante de por medio, metálicas y bobinadas, que en una época todos los equipos viejos, no tengo ninguno acá para mostrarle, los equipos viejos traían las resistencias, eran una bobina, no una bobina de inducción, sino la resistencia era una cantidad de vueltas en un pedacito de carbón. Eso era una resistencia en los equipos viejos. Resistencias variables, igual, se siguen viendo. Estas varían su rango previamente definido por el fabricante. Algunas las podés variar y otras no, ¿sí? Pueden ser con contacto móvil o pueden deslizarse sobre un elemento resistivo. Así pueden o aumentarle o disminuirle la resistencia. Estos son los distintos dibujos. La resistencia común, la resistencia variable con valor preajustado, o sea, corta acá tiene este simbolito que ven acá, es lo que determina que esta resistencia no se puede mover, o sea, ya viene predeterminado de fábrica. La que tiene la flecha hacia afuera es la resistencia que sí podemos variar. Y el famoso potenciómetro, que ese lo conoce todo el mundo, que es el potenciómetro de la radio, del equipo de música, de lo que sea. ¿Sí? Dentro de estas resistencias podemos encontrar tres tipos diferentes, que ya lo vimos: los potenciómetros, los trimmers y los reóstatos. ¿Sí? Vamos a los potenciómetros. Los potenciómetros son los más comunes, como ven acá. Son muy populares, como dice ahí el enunciado, son muy populares, muy conocidos, ¿sí? Y se utilizan en muchas cosas. Estos son los más conocidos en los equipos de audio y todo eso. Y estos lineales son más usados en las consolas. En las consolas de música, van a encontrar también en las consolas preamplificadas para los equipos de radio también. Si bien ahora se está tirando mucho a este que es más confiable, más que nada por el tipo de fabricación que tiene, que es circular, ¿sí? O rotativo, se está optando por hacer muchas consolas de este tipo, con este tipo de potenciómetro y no con este. ¿Por qué? Porque el material, la resistencia variable está acá, es todo este recorrido. Y si uno usa este selector, por ejemplo, ahí, y no lo mueve nunca más para acá, esta parte del carbón, de la resistencia, que por lo general son de carbón, se puede ensuciar, se oxida, aunque parezca, o sea, no es que se oxida, se le forma una capa de mugre,
¿sí? Y cuando vos lo querés usar, querés variar un poquito más, hacen ruido, no funcionan, ¿sí? Y bueno, te traen muchos problemas, muchos problemas. Por eso siempre ahora se está empezando a usar más el potenciómetro rotativo que el lineal. Vale aclarar, para que lo tengan en cuenta, que dentro de los potenciómetros rotativos hay dos clases. Se le llama logarítmico o rotativo al 100%, o sea, como este. ¿A qué me refiero con logarítmico? Que se necesita un cuarto de vuelta para que el tipo ya haga para que varíe completamente la tensión del circuito. ¿Sí? Y el rotativo, necesitas variar todo, darle toda la vuelta de los casi los 360 grados que utiliza para variar la resistencia levemente. ¿Sí? Esos son los dos tipos. Los trimmer, los famosos trimmer, que cuando tengan equipos de radio van a ver lo que Martín sabe bien de ese tema. Los trimmer son resistencias, son ajustables, ¿sí? De mucha precisión, ¿sí? De mucha precisión, que se utilizan en prácticamente cualquier circuito y son ajustados por lo general por gente que sabe. ¿A qué me refiero? Gente que sabe, gente que tiene instrumentos. Porque los trimmers se usan mucho para radiofrecuencia, por ejemplo. Los equipos de radiofrecuencia usan todo trimmer, todos tienen trimmer y están calibrados con un instrumento que inyecta una señal hacia el trimmer que ustedes ven, ¿sí? Y el técnico ya tiene un valor predeterminado para ese tipo de trimmer, entonces dice, este trimmer tiene que estar en 240 ohm. Entonces, el instrumento que está conectado a ese trimmer está en 340 y el tipo le empieza a regular la resistencia al trimmer con un destornillador especial. No esto. Esto es un destornillador perillero de metal. Cuando uno trabaja en radiofrecuencia, los destornilladores de metal, aunque parezca mentira, meten ruido y pueden dejar mal ese tipo de trimmers, ¿sí? No los dejan completamente ajustados. ¿Por qué? Porque cuando hay radiofrecuencia se genera una onda estacionaria, que ya lo van a saber a eso, se genera como una microonda estacionaria alrededor del destornillador que cuando uno lo levanta cambia y le cambia el valor al trimmer que están mirando ahí abajo. Por eso se usan destornilladores con punta plástica. Siempre destornilladores con punta plástica para regular los trimmers. Reóstatos. El reóstato es el más conocido, digamos, el que más conocemos los electricistas, los electrónicos, porque son terriblemente disipadores de potencia, ¿sí? Acá lo tienen. Esto es una resistencia y no pelecho, ¿sí? Pero vamos a volver al enunciado que está acá. Es utilizado en grandes cantidades de corriente debido a su excelente disipación de potencia. Los reóstatos son utilizados principalmente en arranque de motores. Bien, ya no se usa más. No sé si alguno de ustedes ha visto, conoce algún coche antiguo que haya tenido en vez de alternador dínamo. ¿Alguno ha visto? ¿O no? Sí, sí. ¿Se acuerdan del famoso dínamo, el que después se reemplazó por el alternador? Bueno, los dínamos llevaban 3 de estas resistencias. 3 de estas resistencias llevaban para regular corriente. Porque el dínamo por sí solo no podía regular corriente y para excitarlo se necesitaban 3 relés de potencia más 3 resistencias de estas para regular corriente y llegar a los 13.8 voltios que necesitaba la batería, por supuesto, en ese momento. ¿Sí? Después se fue modificando, o sea, 6 voltios, perdón. Después se fue modificando para 12 voltios y se le cambian unas cositas a los dínamos, pero nos estamos yendo del tema. Después se cambió por el alternador y se acabaron todos los problemas. Dentro de la resistencia variable podemos encontrar diferentes tipos según el material o su composición. Es exactamente lo mismo. Carbón, metálicas, de cement, bobinadas como esa que está ahí arriba,
de potencia y de precisión. Bien, vamos ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para que no se torne tan monótono y hable yo todo el tiempo? Vamos. Cric, cric, ruido a grillo, che. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Tan Puede bien ser lo que estoy venga... explicando? Hola, hola. Dale, Jaime. ¿Puede ser que vengan resistencias de arena también? Resistencias de arena, ¿no? Ah. ¿Dónde viste una resistencia de arena? No, con componente, o sea, componente de arena, creo. O sea, me quedó la duda. No. La escuché, por eso. Lo que viene con arena muchas veces, pero no son resistencias, son fusibles de alta tensión con pólvora. Eso sí viene con arena. Cuando hay un cortocircuito en alta tensión, 13.200 voltios, 44.000 voltios, 146.000 voltios, se utilizan fusibles con pólvora, ¿sí? Y tienen adentro arena. Sí, señor, tienen arena. ¿Para qué? Como se necesita que la corriente, como se necesita que el fusible se corte por un problema X, le meten pólvora y el arco voltaico genera la explosión en el fusible y hace que se separe completamente. Y la arena sirve de amortiguación para que las mismas esquirlas del fusible no desparramen por todos lados. Casualmente pasa una criatura, pasa una familia entera y ninguna esquirla del fusible vuele y los golpee o los lastime, ¿sí? Estamos hablando de mucha corriente. 45.000 voltios genera un arco voltaico y más o menos así largo cuando se empieza a separar el fusible. Son aproximadamente 30 centímetros de un arco de corriente hasta que el fusible termina de caer. Entonces se reemplazaron esos fusibles por fusibles de pólvora. ¡Pum! Explota y se cortó. No hay vuelta que darle. Y la arena sirve para precisamente evitar que las esquirlas vuelen para todos lados, digamos, porque cuando explotan de verdad. 2 minutos 24. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Jaime? No, una duda que tenés. Manu, estás re aburrido, Manu, la cara te vende, loco. Dale, decime, ¿qué querés preguntar? Pregunta. Dale, pregunta. Hasta ahora ¿Ninguna todo pregunta? bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Veo dos nada más acá, pero perdón, eso por mi pantalla chiquita. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿La señora que salió rajando, Martín, volvió? Martín, ¿está por acá Martín o se me fue? Acá estoy. ¿Te aburrió, Martín? No, acá estoy. ¿Qué pasó, ¿No Mateo? aburrido? ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de seguir? Porque ¿No están los chicos acá? Están todos durmiendo, Mateo, acá. No sé qué pasó, ¿eh? muy bien. No, mentira. Están Es los tres normal. atentos. Es normal. Ya te voy a compartir ahí, voy a entrar con mi celu y te voy a... para que se vayan conociendo también los aspirantes que están del otro lado, porque a ellos no lo ven, ¿eh? Ya te lo voy a mostrar yo con el celu. Acá no se ven quiénes son los que están con vos ahí. Ya te lo muestro. Bueno, Estamos ¿sigo? Síganos. ¿Sigo o espero a que se corte para volver a conectar? Falta un minuto, bueno. No, espera que se corte entonces. Esperá que yo a ver si... Esperá que se corte si no. Explico esto acá, esto que es cortito. Las resistencias variables, no lineales, como dice el enunciado, esas resistencias se caracterizan por su valor, porque su valor es variable, pero esta variación no es de manera lineal. La variación depende de distintas magnitudes físicas, como puede ser la temperatura, que ya lo vamos a ver, el voltaje, la luz, campos magnéticos, entre otros. Por lo regular, estos componentes son considerados como sensores, que esa es la parte que a mí me gusta. Los sensores. Queda menos de un minuto. Bueno, vamos a esperar a que se corte. Acá tenemos, mirá qué lindo. Acá tenemos que ahora ya les voy a mostrar algunos que tengo por acá, para que vean qué son los sensores. Sí, pero vamos a esperar a que se corte. Mientras tanto, Martín, prendeme la cámara que quiero ver quiénes son los que están ahí con vos. Eso es lo que estoy intentando hacer. Ah, ¿Lo ve algo o no? no, se ve